Tengo el gusto de presentar al doctor Alfonso Lastras. El profesor Alfonso Lastras es egresado tanto de maestría como de doctorado de la... Bueno, antes era departamento de ingeniería eléctrica, ¿eh? Pero por las líneas de trabajo debería de haber sido de la sección de electrónica del Estado sólido. Tiene una carrera muy larga de profesor, es un profesor muy distinguido. Voy a leer algo de su currículum. Actualmente el profesor Alfonso Lastras trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Más bien se graduó ahí. Sí me gradué, pero sí trabajo. Lo que pasa es que... Pero trabaja en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ah, ok. Es que igual estudió ahí, ¿no? De 1976 a 1977 fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de aquí del CINVESTAR. De 1979 a 1984 fue profesor del Departamento de Física del CINVESTAR. Igual. Del 81 al 82 estuvo en la Universidad de Illinois, en Chicago. Bueno, ha tenido muchos puestos. En 1992 fue director del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Tiene más de 80 publicaciones en revistas de circulación internacional. Ha graduado a 12 doctores y 23 maestros en ciencias. Entre las distinciones que cuenta es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Ha recibido el Premio Estatal de Ciencias Francisco Estrada del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Premio Francisco Mejía Lira en 1996 de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Superficies y de Vacío, Premio de la Academia Mexicana de Óptica en 1998, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1980, es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería desde 1999, recibió la distinción 8 columnas de oro por el diario 8 columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2002, recibió el premio Universidad de la Investigación Científica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 2003, recibió el premio al desarrollo de la física en México por la Sociedad Mexicana de Física en el 2010. Bueno, nos da mucho gusto recibir a uno de nuestros egresados y sobre todo tan distinguidos, ¿no? El profesor Lastras va a presentarnos la plática La luz como herramienta para el estudio del crecimiento de cristales de microondas. Muchas gracias por estar acá y lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para venir a platicar acerca del trabajo que parte del trabajo que estamos haciendo en San Luis Potosí y sobre todo venir a un lugar que es muy significativo, muy especial para mí porque aquí me gradué, digamos en la infancia, podríamos decirlo así, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que todavía no existía efectivamente la sección de electrónica de estado sólido y digamos durante un tiempo que yo de aquí, que fue un tiempo yo recuerdo con mucho agrado, el tiempo en que estuve trabajando en mi tesis doctoral, estuve colaborando con el doctor Escobosa. Realmente es uno de los mejores tiempos que yo recuerdo haya pasado y guardo muchos recuerdos, muy agradables. Originalmente mi actividad de investigación se centraba pues en temas propios de la sección de electrónica de estado sólido, crecimiento de cristales, diodos emisores de luz, etc. Cuando yo por diferentes circunstancias fui a un departamento de física o me asocié más con físicos más que con ingenieros, bueno, pues yo un poquito cambié mi orientación y pues
de tiempo acá he tratado de regresar a lo que realmente me interesa, que son los temas de semiconductores, de crecimiento de semiconductores y de dispositivos con semiconductores. Este campo es un poquito incomprendido en México, yo diría, ¿sí? Porque de alguna manera el tema de semiconductores o de crecimiento o de fabricación de dispositivos a partir del crecimiento de materiales, pues un poquito los estudiantes no lo sitúan. Realmente, ¿qué es? ¿Es física? ¿Es química? ¿Es ingeniería? ¿O qué es? ¿No? Realmente lo que sucede es que es un campo que involucra muchas disciplinas. Y bueno, pues qué bien que se organiza este tipo de eventos para dar a conocer de alguna manera los temas muy variados que involucran la electrónica de estado sólido, entre ellos el crecimiento de cristales, que es de lo que yo quisiera hablar el día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta, interrúmpame en cualquier momento. Bueno, primeramente quisiera fijar el tipo de materiales de semiconductores con los que yo estoy trabajando y los que voy a tratar en esta plática. Estos son los semiconductores 3.5. Los semiconductores 3.5 pues son los que están formados de elementos de la columna 3 y de la columna 5 de la tabla periódica. Digamos, el papá de todos estos semiconductores, podríamos decir, es el arsenuro de Galio. Pero a partir del arsenuro de Galio, que se desarrolló en la década de los 60, ¿sí? Pues se desarrollaron muchos otros semiconductores semiconductores, semiconductores binarios y aleaciones ternarias y cuaternarias, que realmente han tenido un impacto muy profundo en la tecnología de dispositivos semiconductores o electrónicos, ¿sí? Todas las digamos, la tecnología de comunicaciones ópticas, por ejemplo, utilizan fibras ópticas como medio de transmisión y emisores de luz, pues la parte de emisores de luz reside en los semiconductores 3.5. Realmente el desarrollo de estos semiconductores 3.5 está íntimamente ligado al desarrollo de la tecnología de comunicaciones y de muchas otras tecnologías. Estos semiconductores 3.5 no necesariamente, pero por lo general cristalizan en una estructura cúbica que se conoce como estructura atómica como estructura de Siglenda. ¿Cuál es la estructura atómica? Bueno, pues está aquí ilustrada en esta caricatura, ¿verdad? Esencialmente la característica de la Siglenda corresponde a un cristal binario, por ejemplo, arsenuro de Galio, un cristal que tiene aniones y cationes, es que cada anión está rodeado de 4 cationes de manera equidistante y viceversa. Aquí no se ve porque faltan átomos. Cada cation está rodeado de 4 aniones. Es difícil entender cómo todo esto resulta en una estructura cúbica que es evidente de la manera como se dibujaron aquí los átomos, pero la estructura de la Siglenda es una estructura cúbica que se puede inscribir dentro de una celda cúbica. Eso es lo que quería decir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros construir o fabricar cristales de Siglenda, de tipo Siglenda? Bueno, pues hay diferentes técnicas, ¿verdad? Yo me voy a referir a una técnica en particular, que es la que realmente estamos nosotros trabajando, que es la técnica de epitaxia por ácidos moleculares. Conceptualmente es una técnica muy simple. Lo que necesitamos nada más es lo que se conoce como celdas de fusión, que son simplemente unos botes de un material de muy alta pureza que tienen alrededor un calentador que eleva una temperatura puede ser hasta más de 1000 grados centígrados, y dentro de los botes estos, las celdas de fusión, pues se ponen los materiales que uno quiere depositar. Por ejemplo, si uno quiere crecer
un cristal de arsenuro de galio, bueno, pues pone aquí arsénico metálico, y pone aquí galio, ¿sí? La calienta, como todo esto está en vacío, pues entonces fácilmente se evapora, bueno, algunos más fácilmente que otros, ¿verdad? El arsénico muy fácilmente, el galio le cuesta más trabajo, pero igual se evapora y genera haces de moléculas que en los sistemas de crecimiento de este tipo, bueno, se hacen confluir sobre un sustrato de arsenuro de galio o de otro material, según sea la pretensión. Estos átomos reaccionan entre ellos, reaccionan entre ellos en la superficie y se incorporan en la superficie formando una nueva capa, ¿sí? Nosotros podemos controlar el flujo de moléculas, podríamos incluso incorporar un flujo de moléculas de aluminio, ¿sí? O de átomos de aluminio, perdón, para tener una composición diferente. Tendremos una composición diferente a arsenuro de aluminio, por ejemplo, o un cristal ternario de arsenuro de galio con aluminio, que es muy común. ¿Todo esto para qué nos sirve? ¿O cómo controlamos estos flujos? Pues los controlamos por medio de estos obturadores que pueden girar, ¿sí? Los obturadores son simplemente placas que se ponen en frente de la boca de las celdas, entonces impiden la salida de los flujos, ¿sí? Entonces, abriendo y cerrando estos obturadores, nosotros podemos controlar la composición de química de lo que se está depositando. Todo eso pues, nos permite realizar estructuras muy complejas, ¿sí? A un modo de ejemplo, y además un ejemplo muy simple, aquí tenemos la estructura básica de un láser de pozo cuántico, ¿sí? Un láser de pozo cuántico mínimamente debe tener, bueno, el sustrato, que es sobre el cual crecen las películas, una película, por ejemplo, de arsenuro de galio con aluminio, una película de arsenuro de galio, una película de arsenuro de indio galio, que es el área activa, donde se genera la luz en el láser, una película de arsenuro de galio y finalmente una película de arsenuro de galio con aluminio, ¿sí? El punto importante es que estas películas son muy delgadas. Ciertamente son delgadas estas, del orden de una micra, pero es delgada sobre todo la parte del pozo cuántico, por eso de hecho es que es un pozo cuántico, porque los electrones que están ahí pues están atrapados en un pozo de 2 dimensiones, ¿sí? Es un pozo cuántico de 2 dimensiones, y eso le da características especiales a la emisión, emisión de luz de láser, y sobre todo a la corriente umbral mínima necesaria para iniciar el efecto de emisión estimulada. ¿Qué tan delgado puede ser esto? Bueno, pues en este caso, esto corresponde a una estructura que hemos fabricado nosotros en el laboratorio. En el caso nuestro, esta región activa es del orden de 100 angstroms a alrededor de 100 angstroms, 110, 90, 110 angstroms, ¿sí? Si uno toma en cuenta que la distancia entre planos atómicos en Singlenda es de como de 2.5 angstroms, pues entonces quiere decir que el ancho del pozo cuántico es como de 40 capas atómicas, ¿sí? Ahora, este es un pozo cuántico delgado, pero realmente se fabrican pozos cuánticos más delgados que este. Bueno, para poder realmente controlar esos espesores, pues uno tiene a su disposición con los obturadores, pero realmente uno necesita, ya se hace necesario para poder realmente controlar lo más posible los espesores de las películas crecidas, es necesario contar con un control en tiempo real, ¿sí? O sea, instalar un sistema de control con un láser de retroalimentación que nos diga, pues si la película está creciendo como queremos que crezca, y si no es el caso, entonces modificar los parámetros del crecimiento para lograr que la película esté creciendo como lo queremos que lo haga, ¿sí? Pero pues un control por retroalimentación implica una sonda para poder averiguar el estado en tiempo real, el estado del frente de crecimiento. Llegan los átomos de galio y aluminio, o galio y arsénico,
qué es lo que les sucede cuando llegan a la superficie. Hay tiempos característicos, cómo se incorporan a la superficie. Todo eso realmente necesitamos averiguarlo y en tiempo real, en el momento que está ocurriendo, para poder tomar las decisiones consecuentes. Pues entonces necesitamos una sonda. Yo no podría pensar qué tipo de sondas existirían. ¿Sí? Bueno, pues hay una sonda que se usa, que es estándar en los sistemas de epitaxia por redes moleculares, que es la difracción de electrones de alta energía, RIP, que se llama. Esa es una técnica que es estándar porque permite averiguar el estado de la superficie antes de iniciar el crecimiento y, entre otras cosas, la velocidad con que está creciendo la película. Se determina de manera muy precisa por medio de RIP. Pero pues, realmente no hay mucho más aparte de eso, aparte de RIP, o sea, algunas otras cosas hay, pero digamos, RIP tiene sus limitaciones. Pues estábamos pensando hace un momento, por ejemplo, hablando con el doctor Escobosa, pues podríamos utilizar rayos X, ¿sí? para seguir el crecimiento del cristal. Lo que sucede es que rayos X, bueno, pues necesitan una cosa de este tamaño, ¿verdad? Y a lo mejor es peligrosa, ¿verdad? Y la inversión es grande, o sea, es sofisticada, la sonda sería sofisticada. Ciertamente, bueno, pues sí hay gente que lo hace, ¿verdad? Pues la verdad, pero realmente es sofisticado. Pensaríamos, ¿qué otra cosa podría ser? Y lo que nosotros estamos pensando lo que estamos usando es la luz. ¿Sí? La luz simple, ¿no? La luz, bueno, realmente no simple, luz ultravioleta, la primera luz ultravioleta, alrededor de 400 nanómetros. ¿Sí? El esquema es muy simple. ¿Sí? Este es un esquema, esquema de la cámara, de crecimiento. ¿Sí? Esta es la cámara de crecimiento. Estamos en alta presión, muy alto vacío, perdón. De hecho es lo que se llama ultra high vacuum. Y la cámara nuestra tiene una presión base de 5 por 10 al montón de Torx. ¿Sí? Es un lío alcanzar esta presión, pero pues, se alcanza, ¿sí? Se alcanza. Las celdas de fusión están colocadas de esta manera, apuntando todas. Aquí tengo 2 celdas de fusión mostradas, pero en realidad tenemos 6 en total, apuntadas todas hacia el sustrato. Los haces de moléculas o de átomos están apuntados hacia el sustrato, y lo único que necesitamos realmente es colocarle a la cámara una ventana que nos permita introducir luz. ¿Sí? Entonces metemos luz por acá, la reflejamos en el sustrato y la volvemos a sacar por la misma ventana. ¿Sí? Entonces el esquema realmente es muy simple. Y pues realmente la luz tiene varias ventajas, ya mencioné algunas. ¿Sí? Primero, diríamos, necesitamos, si queremos controlar el crecimiento de películas muy delgaditas, necesitamos una sonda para saber qué es lo que está pasando en la superficie en ese momento. Necesitamos la sonda para conocer cuál es el estado del frente de crecimiento y en tiempo real. Ya mencioné, la luz es una sonda muy conveniente. ¿Por qué? Primero, pues es no invasiva. Nosotros no estamos afectando el crecimiento por el hecho de que estemos haciendo luz sobre la superficie de la muestra. Que no esté interactuando. La energía de la luz no es suficientemente alta, los fotones, para realmente modificar el frente de crecimiento. Necesitamos nada más para que funcione, necesitamos una ventana, ¿verdad? Y que el medio sea transparente. Ciertamente, tal todo vacío es transparente, pero también puede usarse en otras técnicas, por ejemplo, epitaxia, fase de vapor, que la están utilizando en la CES, ¿verdad? Donde no se pueden utilizar otras técnicas de vacío, pero que sí son transparentes el medio. Entonces esta técnica de luz puede ser utilizada para averiguar el crecimiento.
La instrumentación es relativamente de bajo costo y simple, pues entre comillas, ¿verdad? Pues hay que invertir, pero a lo mejor no hay que invertir con un aparato de rayos X, ¿verdad? Y bueno, pues se ve muy atractiva, ¿no? Pero bueno, como siempre, tiene sus peros, ¿verdad? Y no son tan poquitos los peros que tiene. ¿Cuál es el pero, un pero inmediato? Bueno, un pero inmediato es que es cuánto penetra la luz realmente. Nosotros vamos a reflejar luz en la superficie y luego vamos a recogerla después de que interactuó con la superficie, ¿verdad? Y pues la información que nos trae la luz pues realmente viene de qué tanto penetró. O sea, porque la reflexión no es nada más en la primera capa, ¿verdad? Que es la que nos interesa, que es la que está creciendo, y realmente penetra más. Toda esa información viene de más adentro. ¿Qué tal más adentro? Esta es un espectro de reflectividad de arsenuro de galio, ¿sí? Desde 1.5 el gas del arsenuro de galio está por acá, la brecha fundamental está por acá, y pues empieza a subir, tiene estos dos picos que realmente son los que nos interesan. Esto corresponde al primer ultravioleta, 3 electronvolts, ¿sí? Para acá ya es violeta y para acá ya es ultravioleta. Es el primer ultravioleta y después, bueno, hace esto, baja y luego vuelve a subir y todavía la reflectividad se hace incluso más grande. Digo, a nosotros por varias razones que, bueno, me sería muy largo explicar por qué es así, pero por varias razones nosotros escogimos esta región con estos dos picos aquí para usarla como para nuestra sonda óptica. Tengo que mencionar que estamos haciendo mediciones espectroscópicas, y si no es una sola longitud de onda, no mandamos una sola longitud de onda de la luz, sino que mandamos longitudes de onda en un rango de energía que justamente está alrededor de estas dos transiciones. Ok, pero yo decía, el pero principal de la luz, así de entrada, es que si nosotros simplemente medimos la reflectividad, esta reflectividad trae información de un cierto espesor superficial, no viene exclusivamente de la superficie. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando, verdad? De cuánto penetra en la región que nos interesa. La luz penetra como 20 nanómetros. Pero 20 nanómetros son 80 monocapas, o sea, 80 capas atómicas, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que, pues sí trae información de la superficie, pero la mayor parte de la información que trae ahí viene del bulto, no viene de la superficie, ¿sí? Entonces, claro, pues eso es un problema. Es un problema porque la R está determinada por los fenómenos de bulto. Quizá el 1 o el 2% de la información que trae la luz viene de la mera superficie. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? Bueno, pues quien resolvió, o a quien se le ocurrió una idea muy inteligente, fue a David Atlas. Ya hace una gran cantidad de tiempo, hace 30 años, ¿sí? Él dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? No mandamos luz con una sola polarización, sino vamos a mandar luz polarizada linealmente, ¿sí? Bueno, en realidad vamos a mandar luz que esté oscilando su polarización entre dos estados de polarización lineal, pero que estén separados por 180 grados. Por 90 grados, perdón, no 180 grados, por 90 grados. O sea, 90 grados es eso. Y bueno, pues hagamos que este estado de polarización pues se alinee o se haga incidir sobre la muestra a lo largo de una cierta dirección cristalográfica. Como quiera que sea. Puesto que el cristal es cúbico, si nosotros restamos la reflectividad en esta dirección de la reflectividad en esta dirección a 90 grados, pues debemos de ver cero, ¿no? Porque todos los cristales cúbicos son isotrópicos, es decir, le mandamos luz polarizada en una dirección, le mandamos luz polarizada en la otra, y la reflectividad es exactamente la misma, por la propiedad de ese cristal cúbico.
Esa es una propiedad fundamental, ¿no? Bueno, pues sucede, curiosamente, es que si uno hace este experimento y alinea estas direcciones de polarización a lo largo de los ejes 1, 1, 0 y 1, menos 1, 0 del cristal cúbico, ¿sí? Estamos nosotros haciendo incidir sobre la dirección 001. La dirección 001 es simplemente una de las caras de la celda cúbica que estamos considerando. Cuando hacemos esta diferencia, encontramos que no es 0. Si es que no es 0, ¿no? Debe ser 0 porque este es un cristal cúbico, nominalmente debe ser isotrópico. ¿Por qué no es 0? La razón por la que no es 0 es porque la superficie, en realidad, para la superficie o a una región muy cerca de la superficie, ya no vale la regla de que es un cristal cúbico cuya debe ser isotrópico, ópticamente. ¿Sí? O sea, quiere decir, hay una capa muy delgada en la superficie, que está tan cerca de la superficie, donde ya falta la mitad de los átomos, ¿verdad? Que ya no siente aquello como un medio cúbico, sino que lo ve como un medio que tiene una diferencia de esta dirección con respecto a esta otra dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si a la hora de estar haciendo la diferencia de reflectividades, pues lo que encontramos es que lo que nos resulta es sensible o viene nada más de una capa superficial muy delgadita donde se perdió la isotropía del cristal cúbico. Y es justamente lo que queremos, porque para seguir el crecimiento epitaxial, el crecimiento de cristales, capa por capa, necesitamos tener información de lo que está sucediendo en las últimas capas atómicas. Bueno, después voy a hablar, en realidad, como argumento general, esto de que en la superficie se pierde la isotropía cúbica, del cristal cúbico, pues funciona bien, ¿verdad? Digo la explicación así en términos generales, ¿por qué se ve una diferencia de reflectividad? Pues porque la superficie no es cúbica, es anisotrópica, ¿sí? ¿Pero por qué es anisotrópica? Bueno, ahí es donde está el problema, porque puede ser anisotrópica por muchas razones. O sea, la superficie cambia el cristal de muchas maneras, ¿sí? No es una sola manera. De tal manera que lo que realmente tenemos reflejado es una combinación de muchas cosas, desde campos eléctricos superficiales hasta lo que se llama reconstrucción superficial, de lo que la química de la superficie, cuál es la composición química de lo que está creciendo en la última capa. Y entonces tenemos una señal, pero viene una maraña ahí de cosas que tenemos que entender de dónde vienen, ¿verdad? Para que realmente esto nos sirva como una sonda para el crecimiento. Ok, diríamos entonces, esta espectroscopía que llamamos espectroscopía de reflectancia anisotrópica o de reflectancia diferencial, indistintamente se le llama de las dos maneras, es una técnica de contraste que resalta efectos asociados a la superficie sobre el trasfondo isotrópico, del bulto isotrópico. Se aplica a cristales cúbicos, ¿verdad? Porque si lo aplicamos a otro cristal, por ejemplo, no sé, el nitruro de galio, que es un cristal también 3,5, en realidad puede cristalizar en fase sin blenda, pero también cristaliza en una fase hexagonal. Si el cristal es hexagonal, pues de entrada es anisotrópico, depende de la dirección que estemos viendo, ¿verdad? Pero puede ser anisotrópico. Entonces, ahí no vale esta idea de una técnica de contraste. ¿Sí? Pero los cristales cúbicos son muy importantes, hay muchísimos procesos de fabricación de dispositivos que dominan los dispositivos fabricados sobre cristales cúbicos. ¿Sí? Sabemos el caso de nitruro de galio, ¿verdad? Pero, digamos, los semiconductores 3,5 clásicos, si quitamos el nitruros, todos se crecen sobre sustratos cúbicos. Es una técnica basada en el rompimiento de la simetría cúbica en la región adyacente a la superficie, seguimiento en tiempo real del crecimiento epitaxial de semiconductores con simetría cúbica, ¿sí? En el punto. Pero para medir todo esto necesitamos un espectrómetro que trabaje a la velocidad adecuada, ¿sí? Y no es fácil encontrar un espectrómetro
De hecho, nosotros nos propusimos hace un par de años en fabricar un espectrómetro, bueno, más años, 3 o 4 años. Nos propusimos fabricar un espectrómetro que pudiera medir estas diferencias de reflectividad, que son muy pequeñitas, eso es muy importante. Son como de 10 a lo menos 3 o 10 a lo menos 4. Es la diferencia de los. Entonces eso realmente da un problema para medir, ¿sí?, de entrada. Y por otro lado tenemos que medir a una cierta velocidad para seguir el crecimiento. Entonces nosotros propusimos construir un espectrómetro que trabaje con resolución temporal de al menos de 1 segundo, ¿sí? Y hace un par de años logramos fabricar un espectrómetro con una resolución temporal de espectros de 32 puntos hasta como 200 milisegundos. O sea, 5 espectros por segundo podíamos estar siguiendo. Eso para muchas cosas es suficiente. O sea, las velocidades características del crecimiento epitaxial son tales que una resolución subsegundo nos da para realmente seguir muchas cosas. ¿Cómo voy a tratar de convencerlos? ¿Sí? Bueno, no voy a hablar realmente, no voy a dar detalles porque la verdad con la interrupción del temblor no me quedó claro cuándo empecé esto, hasta cuándo tengo para medir más. Lleva 20 minutos. 20 minutos. Sí, lleva 20 minutos. Ok, entonces... ¿Media hora ya? Media hora ya. Media hora, perfecto. Bueno, entonces el punto es, este es el espectrómetro realmente que nosotros construimos. Es simplemente una lámpara de xenón, ¿sí?, que nos da la luz ultravioleta que realmente necesitamos, un polarizador para lograr luz polarizada en una dirección, la muestra que está en el interior de la cámara, ¿sí?, y luego este es el elemento realmente, es un elemento básico, lo que se llama un modulador fotoelástico, que lo que hace es pues modular la polarización de la luz. No entro en detalles, quien esté interesado podemos discutirlo al final de la plática. Un analizador y finalmente un monocromador multicanal, ¿sí? Aquí el elemento clave fue un fotomultiplicador, un tubo fotomultiplicador de 32 canales, que es realmente el único existente, donde yo sé. Lo fabrica la compañía japonesa Hamamatsu, ¿sí? Que son 32 canales y eso es lo que limita el número de puntos de nuestros espectrómetros. Bueno, quien esté interesado en los detalles, aquí lo publicamos hace un par de años en esta revista. Bueno, y tengo que decir que realmente es el único realmente espectrómetro, yo diría, existente que nos permite medir espectros con la suficiente resolución, con la suficiente velocidad para realmente seguir el crecimiento de estos semiconductores. Hasta donde yo sé. Ok, entonces, bueno, esto ya lo había mostrado. Lo que hicimos simplemente montamos en nuestra cámara de crecimiento, montamos el espectrómetro aquí en la ventana. Debo decir que este sistema, de hecho, cuando se construyó, cuando hicimos el contrato con la compañía que lo construyó, les pedimos que hiciera una modificación de su diseño original.